Los países que hoy crees que son invencibles han perdido su trono. Nuevos líderes emergen y su poder no se mide solo en armas o territorios, sino en tecnología, innovación y una economía que redefine las reglas del juego. En solo una década, el mapa económico global habrá cambiado tanto que si no estás preparado te agarrará por sorpresa. ¿Quieres saber quiénes serán los dueños del futuro? Quédate, porque esto no solo te interesa, te va a impactar. Antes de revelarte esos 5 países, vamos a hablar de algo que quizá no te has preguntado. ¿Por qué debería importarte quién domina la economía global? ¿Acaso no es algo que solo les interesa a los políticos o a los grandes empresarios? Error. Esto te afecta a ti directamente. Piensa en tu trabajo, en los precios de lo que compras, en las oportunidades que tendrás o no en el futuro. Si no sabes hacia dónde va el mundo, ¿cómo vas a prepararte para lo que viene? El panorama global está cambiando a una velocidad que ni siquiera nos damos cuenta. La pandemia, las guerras comerciales, la inteligencia artificial, el cambio climático, todo esto está redefiniendo las reglas. Y mientras algunos países se adaptan, otros se quedan atrás. Pero aquí está la clave. No se trata solo de quién tiene más dinero, sino de quién está mejor preparado para lo que viene. El poder ya no se mide como antes. Hace 50 años, ser una potencia significaba tener ejércitos poderosos y recursos naturales. Hoy, el poder está en los datos, en la tecnología y en la capacidad de innovar. ¿Sabías que en 2030 se estima que el 70% del PIB mundial estará impulsado por las tecnologías que hoy apenas estamos descubriendo? Esto significa que los países que inviertan en educación, investigación y desarrollo serán los que lleven la batuta. Pero aquí hay un problema. No todos los países están jugando este juego. Algunos siguen aferrados a viejos modelos económicos, mientras otros están construyendo el futuro desde cero. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Está tu país preparado para lo que viene? Porque si no lo está, las consecuencias podrían ser devastadoras. Ahora hablemos de la demografía. Sí, la demografía. ¿Sabías que en 2030 la población mundial habrá alcanzado los 8.500 millones de personas? Pero no es solo cuántos somos, sino dónde estamos y qué hacemos. Países con poblaciones jóvenes y en crecimiento como India y Nigeria tienen una ventaja enorme, mano de obra abundante y consumidores potenciales. Mientras tanto, países con poblaciones envejecidas como Japón o Alemania enfrentan un desafío enorme. Pero aquí está el truco. No es solo tener gente, es saber qué hacer con ella. Países que invierten en educación y tecnología están convirtiendo su población en una ventaja competitiva. Otros que no lo hacen están condenados a quedarse atrás. ¿Ves por qué esto es importante? Porque no se trata solo de números, se trata de estrategia. Y ahora hablemos de algo que puede sorprenderte, la geopolítica. Sí, esa palabra que suena aburrida, pero lo define todo. En el 2030, las alianzas entre países serán más importantes que nunca. ¿Por qué? Porque ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar solo los desafíos del futuro. El cambio climático, las pandemias, la ciberseguridad, todo esto requiere cooperación global. Pero aquí está un problema. No todos los países están dispuestos a cooperar. Algunos prefieren jugar solos y eso podría costarles caro. Mientras tanto, otros están formando alianzas que les darán una ventaja enorme. ¿Quiénes son esos países? Bueno, eso es justo lo que vamos a revelar en este video. Así que, ¿estás listo para descubrir quiénes serán los dueños de la economía del futuro? Primero dime algo. ¿Crees que tu país estará en la lista? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta conversación acaba de comenzar. Ok, dentro de una década, el país que hoy consideras pobre o en desarrollo será una de las mayores potencias económicas del mundo. Sí, estás escuchando bien. Países que hoy pasan desapercibidos están construyendo silenciosamente un futuro que dejará a todos boquiabiertos. Empecemos con el país número 1, India. ¿Sabías que en 2030 India superará a China como el país más poblado del mundo? Pero no es solo cuestión de números. India está invirtiendo masivamente en tecnología y educación. Tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta y eso es una ventaja enorme en un mundo que envejece. ¿Por qué? Porque la juventud significa innovación, adaptabilidad y una fuerza laboral que no tiene miedo al cambio. Pero aquí hay un problema. India también enfrenta desafíos enormes como la desigualdad y la falta de infraestructura. Sin embargo, su gobierno está implementando políticas agresivas para modernizar el país, desde parques tecnológicos hasta incentivos para startups.
India está decidida a convertirse en el Silicon Valley de Asia, y si lo logra, su impacto en la economía global será imparable. Ahora hablemos del país número 2, Vietnam. Sí, Vietnam. Este pequeño país del sudeste asiático está transformando su economía a una velocidad que pocos imaginan. ¿Cómo lo hace? Atrayendo inversión extranjera y posicionándose como una alternativa a China en la manufactura. Empresas como Samsung y Apple ya están moviendo parte de su producción allí. Pero no todo es color rosa. Vietnam enfrenta desafíos como la corrupción y la dependencia de las exportaciones. Sin embargo, su gobierno está trabajando en reformas para mejorar la transparencia y diversificar su economía. Si logra superar estos obstáculos, Vietnam podría convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo para el 2030. Ahora pasemos al país número 3, Alemania. Sí, ya es una potencia, pero en el 2030 será aún más influyente. ¿Por qué? Porque está liderando la revolución industrial 4.0. Con su enfoque en la automatización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, Alemania está construyendo un modelo económico que otros países solo pueden soñar. Pero aquí hay un problema. Alemania también enfrenta el desafío de una población envejecida. Para el 2030, más del 30% de su población tendría más de 65 años. ¿Cómo planea resolver eso? Atrayendo talento joven de otros países y fomentando la innovación en sectores clave, como la energía renovable y la movilidad eléctrica. Si lo logra, Alemania no solo mantendrá su estatus, sino que lo elevará a un nuevo nivel. Ok, ahora hablemos del país número 4, Nigeria. Este país africano es una sorpresa para muchos, pero no debería serlo. Nigeria tiene una de las poblaciones más jóvenes y dinámicas del mundo, además de vastos recursos naturales. Pero lo más importante es que está diversificando su economía, pasando de depender del petróleo a invertir en tecnología y agricultura. Sin embargo, Nigeria enfrenta desafíos enormes, como la inestabilidad política y la pobreza. Pero si logra superar estos obstáculos, su potencial es inmenso. Para el 2030, Nigeria podría ser no solo la economía más grande de África, sino también un actor clave en la economía global. Finalmente, llegamos al país número 5, Indonesia. Este archipiélago del sudeste asiático es una joya escondida, con una población de más de 270 millones de personas. Indonesia tiene un mercado interno enorme. Además, está invirtiendo en infraestructura y tecnología para convertirse en un hub logístico y financiero. Pero aquí hay un problema. Indonesia también enfrenta desafíos como la desigualdad y la vulnerabilidad al cambio climático. Sin embargo, su gobierno está trabajando en soluciones innovadoras, como la construcción de una nueva capital en Borneo. Si logra superar estos desafíos, Indonesia podría convertirse en una de las economías más importantes del mundo para el 2030. Así que, ¿qué tienen en común estos 5 países? No son los más ricos ni los más poderosos hoy, pero tienen algo que los hace únicos: visión, estrategia y la capacidad de adaptarse al cambio. Y eso es lo que define las potencias del futuro. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estos países lograrán su potencial o crees que hay otros que deberían estar en esta lista? Hoy, la innovación es indispensable. ¿Sabías que para el 2030 se espera que el 50% de la energía mundial provenga de fuentes renovables? Países como Alemania y Nigeria están liderando esta transición, y eso les dará una ventaja competitiva enorme. Y no todos los países tienen los recursos o la voluntad de hacer esta transición, y eso significa que, mientras unos avanzan, otros se quedan atrás. Para el 2030, las economías más pequeñas podrían verse obligadas a elegir entre aliarse con las nuevas potencias o quedarse aisladas. Esto no es solo cuestión de política, es cuestión de supervivencia. Esto no es del todo malo. Las economías pequeñas pueden beneficiarse de estas tendencias. Por ejemplo, países como Vietnam están atrayendo inversión extranjera y convirtiéndose en hubs tecnológicos. ¿Qué pasa si tu país hace lo mismo? Podría convertirse en un actor importante en la economía global. Los sectores más rentables para el 2030 serán la tecnología, la energía renovable y la educación. Y países como India y Alemania ya están invirtiendo en esos sectores y les dará una ventaja enorme.
Te lo digo, el futuro es algo que construimos y tú, querido espectador, eres parte de eso, ya sea que estés pensando en tu carrera, en tu negocio o en tu país. Es hora de empezar a prepararte para lo que viene. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Crees que estas tendencias son una oportunidad o una amenaza? ¿Qué estás haciendo para prepararte? Déjame tu respuesta en los comentarios.